Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de mayo para sexto grado. Comenzamos con artes. El tema es las traginoticias al servicio de la sociedad. La tragedia se caracteriza por representar a través de un tono solemne a personajes históricos e ilustres que se van enfrentando a un destino inevitable. El héroe trágico es víctima de un error de soberbia llamado ibris. La consecuencia es fatal, ya que nuestro héroe trágico siempre es castigado por los dioses por lo general con locura o la muerte. La tragedia griega tiene la siguiente estructura. Prólogo. Podía ser un formato en diálogo o monólogo. Servía para orientar al espectador sobre el tema. Parodos. En la entrada del coro que da inicio al desarrollo de la acción, porque recuerda que en la tragedia griega es muy importante el papel del coro. Episodios. Refieren a cada uno de los momentos dramáticos donde tienen lugar los diálogos. Estásimos. Eran propiamente los cantos del coro destinados a orientar la reflexión de la audiencia mediante la sanción de las acciones o la explicación de los principios morales, políticos, filosóficos o religiosos del autor. Se representaban en episodios y episodio. Éxodo. Era el último canto ejecutado por el coro, en donde se daba la conclusión del conflicto y tenía lugar el cumplimiento de la sentencia o castigo. Recuerda que la tragedia griega cumplía con una importante función social, justamente el de educar en valores a su pueblo. Se promovía el orden y el cumplimiento del deber, el tiempo en que se advertía del peligro de las pasiones. Es importante que conozcas que en México se han escrito y llevado a escena preciosas tragedias, como el caso de Arturo Beristain, quien te narra la leyenda de los volcanes. La tragedia tiene aportes importantes a la sociedad, ya que pueden encontrar en las obras trágicas las preocupaciones más comunes de la sociedad en dicha época. Para conocer qué tanto aprendiste, responde la siguiente test para descubrir qué tan héroe trágico eres. Deberás contestar sí o no a cada una y al final verás tu resultado. ¿Puedes identificar por lo menos 3 características de los héroes trágicos? ¿Reconoces la estructura de una obra trágica griega? ¿Reconoces la función social de la tragedia? Si contestaste una pregunta que si eres un héroe trágico inicial, repasa las clases de Aprende en Casa 3 para que llegues a ser todo un héroe trágico. Si contestaste las preguntas donde afirmaste eres un héroe trágico conocedor, sigue así. Y por último, quienes contestaron las 3 preguntas que sí, muchas felicidades, eres todo un héroe trágico. El reto de hoy es el siguiente: comparte con algún familiar cercano tus opiniones sobre el tema de la tragedia y explícale por qué este género teatral es sensible a la sociedad. Seguimos con formación. El tema es retos y límites de las autoridades. En función de los gobiernos es quien puedan tomar las decisiones adecuadas para que el país pueda funcionar a favor de los ciudadanos. Es derecho de todos y todas dar seguimiento a esos gobernantes elegidos, así como ejercer el derecho de opinar sobre su actuar. Por eso México se vive en una democracia dividida en poderes y cuenta con las leyes que amparan y protegen a las personas. En consecuencia, las autoridades no pueden hacer lo que quieran. Recuerda que también hay leyes que aplican para ellos y que deben ser cumplidas y hacerlas cumplir. Y todos y todas debemos vigilar que realmente trabajen y actúen con apego a la ley en este país. Siempre debes de cuidar que todas y todos ejerzan con plenitud sus derechos sin olvidar sus obligaciones. Ahora integra un cuadro con la información sobre la división de poderes de la Federación y las autoridades que lo representan. En el cuadro, en la primera columna, aparece el poder del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. En la segunda columna, nota quiénes lo integran. Y finalmente, en la última columna, cuál es la principal función de cada uno. El poder legislativo lo tenemos representado por nuestros representantes, es decir, el presidente. ¿Quién integra el poder legislativo? Estos son los diputados y senadores, junto con el Congreso de la Unión. ¿Cuál es su principal función? Elaborar las leyes que rigen la vida social y modificar las ya existentes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos. ¿Quiénes conforman el Poder Judicial? El Poder Judicial lo conforma el Ministerio, magistrados y jueces. Esas personas, a su vez, en la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y en los juzgados. La función principal del Poder Judicial consiste en conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los ciudadanos o entre los ciudadanos. Es decir, administra la justicia. Cada uno de estos poderes realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relación necesaria que enriquece su quehacer institucional. Estas autoridades que acabas de observar y analizar no solo
tienen retos que cumplir, sino también deben cumplir las leyes. Las autoridades también tienen límites que fijan en la Constitución y todas y todos debemos observar que respeten esos límites. Para ello existe la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se refiere a un proceso mediante el cual los ciudadanos supervisan y evalúan la actuación de los servidores públicos, es decir, los trabajadores del Estado, incluidas las autoridades que acabas de estudiar. Recuerda que las autoridades deben trabajar a favor de la ciudadanía. Por eso es importante que informen en qué cosas, servicios o bienes están ocupando los recursos que se les brindan y qué es lo que están haciendo o trabajando a favor de la ciudadanía. Esta información te ayuda a interesarte por lo que está sucediendo en el país, lo que están hablando las autoridades y cómo se pueden participar a favor de un Estado de Derecho. Estar informado o informada y conocer cómo funciona tu país es muy importante. El reto de hoy es el siguiente. Comenta con tus familiares cercanos sobre los poderes que rigen la vida de México y lo que corresponde acerca de cada uno y cómo los ciudadanos pueden fortalecer el estado de democracia que rige al país. Seguramente le interesará y probablemente te pueda comentar algo más. Seguimos con matemáticas. El tema es el cuerpo oculto. Aquí vas a resolver el desafío 64 en la página 122. En este desafío la consigna dice lo siguiente. Organicen equipos para realizar esta actividad. El profesor distribuirá a cada equipo un cuerpo geométrico cubierto o dentro de algo. Eviten que los demás equipos lo vean. Después en una hoja escriban un mensaje para que el otro equipo arme un cuerpo idéntico al que ustedes tienen. El mensaje puede tener dibujos, medidas y texto. Cuando tengan listo su mensaje lo entregarán al otro equipo y ustedes recibirán a cambio un mensaje para armar un cuerpo. Al terminar compartan sus cuerpos geométricos con el modelo original y analicen si son iguales en forma y tamaño. En caso de que haya alguna falla, identifiquen cuál fue. El juego que propone este desafío lo puedes realizar también en familia y practicar lo que puedas conocer más características de los cuerpos geométricos. Dadas las condiciones de confinamiento en el que vivimos, es una buena oportunidad para aprender juntos con la familia. Revisa ahora algunos mensajes ya elaborados para realizar la actividad. Analiza de qué manera lo puedes armar. Además, no olvides utilizar tu imaginación, por ejemplo, a partir de qué contenido del mensaje y sabes ahora del cuerpo geométrico que elegiste. También puedes considerar la información sobre un número y las formas de las caras y bases para que te orienten al momento de armarlo o de trazarlo en tu cartulina. El mensaje dice que el cuerpo tiene 6 caras en total, 2 bases y 4 caras rectangulares, 2 aristas en total y 8 vértices. Las 6 caras están divididas en 2 bases y los 4 caras rectangulares son las caras laterales, lo que tiene que ver en qué forma tienen las bases. Revisa que hay trapecios y rectángulos pequeños en los extremos de cada cara rectangular que aparecen en el desarrollo plano. Debes seguir recortando para tratar de armarlo. Otro mensaje dice lo siguiente: proporciona el desarrollo plano del cuerpo que según se ve es un cubo. Te puedo dar una idea porque todas las figuras son cuadradas de 8 centímetros y medio y exactamente hay 6. ¿Cómo fue fácil inferir cuál es el cuerpo geométrico? Regresa al prisma anterior. Este es un prisma cuadrangular porque se emplea los trapecios. Este prisma es el que generalmente se usa para los empaques de las pastas de dientes. Por ejemplo, recuerda que las partes de un cuerpo geométrico, ya sea prisma o pirámide, son aristas, caras y vértices, y que todos los cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Eso es tanto para los prismas como para las pirámides. Además, con respecto a las pirámides, debes recordar que al vértice donde se unen las aristas de los triángulos que forman las caras laterales se le llama cúspide o ápice. Es a lo que comúnmente nos referimos como la punta de la pirámide, y todas tienen su propio nombre. El reto de hoy es el siguiente: comparte con algún familiar cercano el ejercicio que hiciste sobre el cuerpo geométrico que no tenías a la mano. Para responder el mensaje de Arely, seguramente les parecerá muy interesante y creativa tu respuesta. Seguimos con lengua materna. El tema es canciones en nuestra lengua. Realiza la lectura del siguiente texto de poesía prehispánica. Como sabes, si todos los códices fueron quemados y sobreviven algunos textos como los de Nezahualcóyotl, Tlatoani y poema en náhuatl. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto: ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra. Busca en tu diccionario la palabra Tlatoani, dignidad del emperador azteca. En voz náhuatl significa el que habla. En ese sentido, el rey azteca era muy consciente de lo que
de la impermanencia en todo en la tierra, desde lo más frágil como la ala del quetzal hasta lo más resistente como los minerales. Para iniciar con la elaboración del cartel, debes escribir con tus propias palabras qué es un cartel y cuál es su función. Para ayudarte con esta actividad deberás resolver el siguiente crucigrama. Una vez que esté escrita la definición de cartel elaborada por ti, deberás compartirla con alguien más. El cartel es un texto publicitario que se imprime en una lámina grande de papel o cartón y que tiene el propósito de anunciar o difundir algo. En el cartel, la imagen y el texto son igual de importantes y ambos deben brindar información sobre el tema. La imagen y los colores son llamativos, mientras el texto necesita ser breve. Los carteles suelen ubicarse en las paredes de lugares públicos con el fin de ser vistos por la mayor cantidad de personas. Define los siguientes elementos para tu cartel: propósito y destinatario. Considera el ejemplo anterior. El propósito sería darle a conocer la canción El Desierto del Pueblo para difundirla, reconocer su importancia para la diversidad cultural de México y reflexionar sobre la necesidad de la preservación de esta lengua ante el riesgo de su extinción. En cuanto a los destinatarios, la familia, amigos y comunidad. Ahora, a partir de los resultados de tu investigación, define tu idea e identifica aquello que incorporas. Luego realiza un boceto como el siguiente. Por último, para realizar tu cartel, realiza lo siguiente. Al diseñar un cartel, solicita tu opinión a tus familiares y, si es posible, de tu profesor y compañeros. Utiliza la cartulina, cartón, papel de soporte del que dispongas hasta que estés conforme con el boceto y realiza la versión final. El reto de hoy es el siguiente: concluye tu cartel con el tema de investigación seleccionado y preséntalo a alguien de tu familiar cercano. Luego pregúntale su opinión y toma en cuenta todo aquello que sea útil para enriquecer tu cartel. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.